¡Vamos, Perú! ¡Vamos, vamos! Apoyaremos a Perú Libre, un partido profesional que luchará y acabará con toda la corrupción, con más violencia y asaltos en toda nuestra nación. Con las mejores propuestas para el desarrollo y el progreso de nuestro país. ¡Eso! ¡Vamos! ¡Arriba, Perú! ¡Arriba, Perú! En este bicentenario, Perú Libre va a ganar. En todo nuestro país, por Castillo votará. En costa, sierra y selva, todos vamos a apoyar. Con nuestro voto hacia adelante, el país va a mejorar. Este 6 de julio, todos votaremos por el lápiz. Llevaremos al profesor Pedro Castillo a la presidencia de la República. Zapateadito, zapateadito. ¡Eso! ¡Ay, ay, ay! En este bicentenario, Perú Libre va a ganar. En todo nuestro país, por Castillo votará. En costa, sierra y selva, todos Aderri Music. con nuestro voto hacia adelante, el país va a mejorar. Eso sí, eso sí. ¡Eso! ¡Vamos, Cajamarca! Economía y salud. Votaremos por el activismo del pueblo peruano. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bonito mi Perú, amigos! Ahí está, amigos. Buenas tardes. Transmitiendo desde Barcelona para el Perú y el mundo. Sean todos ustedes bienvenidos. Agradecemos a los hermanos de Aderri Music. Sí, amigos, Aderri Music. Ahí está, les comparto ahora el canal para que ustedes visiten el canal de nuestros hermanos Aderri. Ahí está. Un segundito, por favor. Vamos a compartirles en pantalla. Ahí está. En este canal hemos encontrado este temita. Vamos a suscribirnos a nuestros hermanos para apoyarlos. Claro que sí. Ahí se lo ponemos a Aderri. Amigos, visiten el canal de nuestros hermanos Aderri y le dicen dónde los encontraron. Ahí está, Aderri Music. Gracias, mis hermanos. Ahí está, Aderri, la mejor canción cajamarquina para Pedro Castillo. Ahí está. Bueno, amigos, comenzamos el programa saludando a toda la gente linda que se viene conectando del Perú y el mundo. Liliana Muñoz Ortega, es linda nuestra música, maravillosa, querida Liliana. Bienvenida, Charlotte Chevalier, que vive el Perú, mi querido Wilmer, un fuerte abrazo, estimada Charlotte. Solú, grande Wilmer, gracias. Sol, bienvenido. Antonio Viveros, ganó el verdadero pueblo, pero no lo dejaban gobernar. Tengo pena en el alma. No. Antonio Viveros, hermanito lindo, esta es una gran batalla que hemos empezado. Pero es la batalla del amor, la batalla de las conciencias, de la libertad. No te me deprimas, hay momentos, hay altibajos en la vida, así es como un juego de ajedrez. A veces hay que dar un paso para atrás para dar dos para adelante, así que tranquilo, todo está en su sitio, todo está en su lugar. Vamos con las noticias, amigos. Vamos a compartir esta noticia que nos llegó que, a una reportera, los miembros de seguridad del presidente la sacaron porque se estaba acercando mucho y no se lo permitieron. Ya salió a disculparse el presidente, ¿no? Que pues no debería ocurrir este tipo de actos y aquí está el reporte. Primero, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Sí, gracias. A ver, primero manifestar, ayer ha habido un incidente. A ver, ¿ahí está la periodista o está la reportera? Ya, bueno, gracias. Primero, ustedes saben de que cualquier actividad que tenemos nosotros no lo hacemos planificando para agredir a nadie. No está en la cabeza de nosotros salir y agredirle a la persona. Las cosas que se dan fortuitamente. Y si es que se han dado en el marco de trasladarlos en una actividad, la disculpa del caso. Y bueno, yo los invito para que a partir de ahora estén pendientes ustedes en nuestras actividades, que vamos a salir de madrugada siempre. Presidente, ¿va a haber siempre este acceso a la prensa? Porque últimamente no se ha podido
La semana pasada nos reunimos con las personas que están a cargo de los medios de comunicación. Ellos han hecho ya público el acuerdo que hemos tenido. Por nuestra parte, ellos saben que siempre hemos tenido la más sana y la tendremos siempre la más sana intención de trabajar de cara al país. Ellos deben estar permanentemente en comunicación con ustedes, me imagino. Su preocupación de ellos es por qué se les dice siempre la prensa mermelera, ¿no? Nosotros venimos del interior del país y por nuestra parte no la van a tener, pero sí es necesario también que hemos aclarado con ellos que hay cosas de que nos hemos limitado a hacer algunas declaraciones, sencillamente porque nosotros durante la campaña y durante la lucha de los maestros decimos una cosa en la calle, decimos una cosa acá y después los mismos reporteros que han visto cómo son las realidades nos han manifestado de que lo que se dice en la calle, lo que se dice en cualquier espacio, se lo edita y sacan termino así en un segundo. Entonces, por eso, ¿no? Porque personal del mismo medio de comunicación, algunos que han sido excluidos, nos decían, profesor, tenga mucho cuidado con la prensa del nacional, porque usted cuando hace unas declaraciones, no le sacan lo que usted dice, no le sacan, entonces se le edita, se le corta y se lo sacan lo que necesita. Entonces le digo, bueno, pues si es así, entonces habrá que ver un espacio cómo comunicamos al país. Pero entonces... Ahí está. Vamos a ver un espacio, cómo comunicamos al país. Señor presidente, ese espacio es la mañanera, o llámele como quiera, pero ese espacio que usted necesita, que el gobierno del Perú necesita para poderle hacer frente a esa prensa mermelera, sicaria, porque claro, él no lo puede decir, él es el presidente. Ya se ha reunido la semana pasada con los grandes medios, con Exitosa, y yo imagino que ya los ha puesto en su lugar de manera elegante, como él habla, siempre muy respetuoso. Tenemos la suerte, amigos, de que es un presidente sumamente respetuoso. Esto es sumamente importante. No es un presidente patán, no es un presidente que tenga malas maneras, no. Es un presidente educado. Él siempre está hablando de buenas maneras. Entonces, la prensa, todos lo sabemos, ¿qué hace? Edita y lo saca de contexto todo, lo manipula. Entonces, a eso se refiere. Y estamos seguros que ojalá que esto acaba de decir que estamos viendo un espacio signifique, ojalá, vamos a repetirlo esa partecita, amigos, porque ahí parece que dijera que se está refiriendo a crear un espacio de comunicaciones. A ver, vamos a escucharlo otra vez. Del mismo medio de comunicación, algunos que han sido excluidos, nos decían, profesor, tenga mucho cuidado con la prensa del nacional, porque usted cuando hace unas declaraciones, no le sacan lo que usted dice, no le sacan, entonces se le edita, se le corta y se lo sacan lo que necesita. Entonces le digo, bueno, pues si es así, entonces habrá que ver un espacio cómo comunicamos al país. Pero entonces ahora... Si es así, entonces vamos a ver un espacio cómo comunicamos al país. Eso es lo que ha dicho. Ojalá que eso que esté pensando el profesor Pedro Castillo, nuestro presidente, ¿sí? Yo siempre reivindico que es un profesor el presidente. No se me malinterprete, porque a veces me dicen, Wilber, no, pero no debes llamarle profesor, sino presidente. Claro que es nuestro presidente. Yo le llamo con todo respeto siempre el presidente, pero es profesor, es un maestro. Y es un orgullo para todos los maestros que un profesor sea el presidente. Es un orgullo. Y además que sea agricultor, campesino. Sumamente, mi abuelito era campesino. Mi abuelito no tuvo todos sus estudios, fue la primaria. Y era campesino, entonces yo me siento orgulloso, me siento identificado con el profesor. Claro que sí, por supuesto. Entonces, ojalá que estén pensando, que estén planificando hacer su conferencia de prensa, que no tiene que ser igual que la de México, no, tiene que ser adecuada a Perú Libre, adecuada al profesor Pedro Castillo, adecuada, pero necesita su espacio propio donde pueda de manera ordenada, a la distancia, no, mire, el problema de este tipo de conferencias de prensa que hace es que todos están rodeándole ahí.
Es un problema para su seguridad. Es un tema de seguridad. Cuando vemos nosotros las conferencias de prensa del presidente de México, perdonen amigos que haya cortado un momentito, pero es importante que lo veamos. Cuando vemos las conferencias del presidente de México, vemos otra cosa totalmente distinta, ¿sí? Miren, vamos a ver la conferencia de prensa de hoy. Un trocito nada más, ¿ya? Hace 3 horas. Miren, amigos. Miren lo importante de esa planificación. Ahí está. Tiene ahí ya su conferencia de prensa, está todo organizado, están las sillas preparadas para sus invitados, ¿sí? Puede ser un secretario, un ministro, puede ser un general, puede ser cualquier personaje importante que ese día, porque todos los días hace la conferencia de prensa. Esto es fundamental. ¿Por qué? Porque organizas tú la agenda. El que marca la agenda en México es el presidente. Él, con esta conferencia de prensa, sin obligarles a los medios, de manera indirecta les está obligando que los medios hablen de eso que él habla en la mañanera. Y además él fija la agenda del país, dice, hoy vamos a hablar de esto. No lo que el comercio se le ocurre, no lo que Exitosa se le ocurre, no lo que a Huila, no. La única manera para que el profesor Pedro Castillo pueda fijar la agenda del país, es decir, la agenda del país significa, pues, de lo que se hable ese día. Miren, ahí está, escuchemos un ratito. ¿Ah? Buenos días. ¿Cómo están? Ánimo. Esto es lo de hoy, esta mañana, hace 3 horas. Al mal tiempo, buena cara. De eso vamos a hablar, del huracán, que está ya en territorio nacional. Vamos a que nos informe Laura Velázquez sobre este huracán, que toda la gente sepa que estamos pendientes, que está todo el gobierno atento para ayudar. Miren, amigos, ahí está. Ha entrado un huracán a México, ¿sí? Y todo el gobierno está en alerta. Y ya está el presidente informando. Y ha traído una experta en tema para que lo explique todos los avances. Esto es gobernar. En vivo y en directo está gobernando. Entonces, previo a esta conferencia de prensa, ha estado reunido con el secretario de la Marina, con el secretario de la Defensa, con los secretarios de Seguridad. Todos los días se reúne con los secretarios de Seguridad. Imagínense el profesor Pedro Castillo todos los días a las 6 de la mañana reuniéndose con el ministro de Defensa, reuniéndose con el comandante general del Ejército, reuniéndose con el comandante general de la Marina. Los pone a chambear. Los incorpora a esos generales, a los mandamases del Ejército de la Marina, que todos los días estén con él reunidos a las 6 de la mañana. Él es el que manda el paso, el que marca el paso, y todo el gobierno tiene la obligación de seguirlo. Después de esa reunión de seguridad que termina a las 7, ya, cada comandante general regresa a su base y en base a lo que han hablado, tal, cada uno sabe lo que tiene que hacer. Esta es la manera de gobernar. Profesor Castillo, por favor, déjese enseñar, déjese aconsejar. No se lo dice Wilmer Domínguez. Estamos aprendiendo con un crack, un number one, un número 1, que es Andrés Manuel López Obrador, el licenciado presidente de México. Entonces, yo entiendo que hay muchas reticencias, que el Perú es distinto, que no lo entendemos, que son de otras visiones. Está bien, pues, está bien. Pero las cosas que funcionan las tenemos que copiar y aplicar, porque funcionan. El Perú necesita esto. Yo soy peruano, sé cómo piensa el peruano.
conozco a mi pueblo y sé que esta forma le conviene al Perú, porque es la única manera de sacar y tener a la prensa controlada dentro de formas democráticas. Entonces, ahí está, el presidente hace esa introducción y luego ya la persona experta en temas da su exposición correspondiente. 4:45, el centro del huracán Grace de categoría 1, repito, ingresó a tierra al sur de Tulum, en Quintana Roo. Tenemos que estar muy al pendiente, lo hemos estado desde hace ya más de una semana, pero hoy en particular, que tocó tierra desde las 4:45 de la mañana, toda la población estar muy al pendiente, porque el pronóstico es que se tendrán lluvias intensas en Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Ahí está, en vivo y en directo, monitoreando, informando a la población como corresponde, y en la reunión de la mañana ya todo el ejército de la Marina listos, preparados para actuar en caso haga falta la ayuda. Amigos, esto es fundamental que el presidente tenga, el profesor Pedro Castillo tenga su mañanera, ¿ya? Ojalá que vaya en ese sentido las declaraciones que hace el presidente aquí. Terminemos de escuchar al profesor Pedro Castillo, nuestro presidente. Entonces, por el hecho de que no se ha pronunciado hasta el momento, se le ha cuestionado porque hasta el momento no se ha pronunciado por Héctor Béjar, por las palabras desfavorables, lamentables que han llevado a su renuncia. Bueno, yo creo que hay que leer un poco más de la historia del país, ¿no? Nosotros somos una generación, entendemos de que las generaciones tienen su espacio y su tiempo. Hay que ver cómo son los contextos en aquellos tiempos de la historia. No todo se puede juzgar por juzgar. Pero desde acá, nosotros, toda actitud, toda cosa que lastima. Mire, otra cosa importantísima del problema que tiene este tipo de conferencias de prensa. Que todos se pueden hablar, todos quieren hacer sus preguntas, eso es un caos. No. En la mañanera, vamos a ver otra vez, disculpen por favor, pero estamos haciendo pedagogía. Esto es importantísimo. El pueblo peruano y el presidente tienen que ver la necesidad de hacer una conferencia de prensa como la que tiene, parecida como la que tiene, ¿sí?, el presidente Andrés Manuel López Obrador. Miren, una vez que han hecho las exposiciones todas las autoridades, todos los personajes, ¿sí? Bueno, vamos. Y ya el presidente da paso a las preguntas. Todos esos personajes que ustedes ven ahí al frente sentados son periodistas de los medios de comunicación de México, que están acreditados. Hay youtubers también, como yo, youtubers, gente que tiene sus canales que no son periodistas, pero que son seguidos por la gente y también tienen derecho a estar ahí a hacer sus preguntas. Y el presidente marca la agenda, miren. Con Ezequiel Flores, de Proceso. Gracias, presidente. Muy buenos días a todos. Ezequiel Flores Contreras, el reportero de Proceso, desplazado desde el año pasado por la violencia que se vive en el estado de Guerrero. Dos temas, aprovechando que está el subsecretario Alejandro Encinas, el tema educativo y el tema de Ayotzinapa. Ahí está. Vamos a hablar, le voy a hacer dos preguntas, tema de seguridad, tema de educación. Está a una distancia, está acreditado, todo el mundo sabe quién es, no es ningún infiltrado. Amigos, esta es la manera de controlar. Hoy, en el momento actual, es la manera de que un presidente debe organizar sus comunicaciones. Y lo hace todos los días de lunes a viernes, a las 7 de la mañana, a no ser que exista alguna cosa extraordinaria, que el presidente tenga que bajar por alguna emergencia, pero por regla general, todos los días de lunes a viernes, ahí está, como un reloj, a las 7 de la mañana, y todos los periodistas saben y ya van con sus preguntas listas, y el presidente pues le da el turno de palabra y no se están peleando, no, nada de esas cosas. ¿Ya? Y no se ponen tú a tú, no. Le cede la palabra y el periodista hace su pregunta correspondiente, ¿sí? Escuchemos. Además de la pandemia de coronavirus, presidente, está la epidemia de la violencia. Y en lugares del país como la Sierra de Guerrero,
los niños y niñas no tienen la posibilidad de asistir a clases formales desde 2018, y mucho menos acceso a servicios de salud, por la confrontación que mantienen grupos armados para controlar las zonas de producción de enervantes y la franja minera del río Balsas. La semana pasada, niñas y niños de las comunidades indígenas nahuas de Alcozacán y Rincón de Chautla, ambas pertenecientes al municipio de Chilapa y Huehuetenango, en el estado de Guerrero también, enviaron un mensaje en el sentido de que ellos quieren regresar a sus precarias escuelas, pero desde 2019 están sitiados por otro grupo armado que tiene su bastión en el municipio de Quechultepec. Miren, está haciendo una denuncia el periodista, le está informando al presidente la situación que viven en esa comunidad, donde grupos armados seguramente ligados al narcotráfico, pues tienen ese territorio tomado. Está haciendo una denuncia en vivo y en directo para todo el país se está enterando de esa situación, de esa pequeña aldea en ese territorio. Vamos a ver qué le responde el presidente. Datos del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, difundidos en mayo de 2019, advirtieron que la violencia y la pobreza en Guerrero lleva a niños y niñas a dejar las aulas para buscar a sus familiares en fosas clandestinas. Otros son reclutados por la delincuencia organizada y algunos más se convierten en policías comunitarios para enfrentar a otros grupos armados. La pregunta en concreto, presidente, ¿cuál es la estrategia para la zona rural del país, como estados como Guerrero y Michoacán, donde persisten actualmente conflictos armados por intereses caciquiles y económicos, los cuales están afectando evidentemente el desarrollo de niñas y niños y no permite que tengan este acceso a la educación y a la salud en contraste con los niños y niñas que habitan estas zonas urbanas? Bueno, estamos atendiendo las causas que originan la violencia. Esto es muy importante porque también es una postura distinta a lo que ha prevalecido. Muchos piensan de que se puede resolver el problema con el uso de la fuerza, con medidas coercitivas. Y nosotros desechamos esa posibilidad. Nosotros pensamos que la paz y la tranquilidad son frutos de la justicia. Que si se llegó a extremos de violencia fue porque se abandonó al pueblo. Y en particular se abandonó a los pobres. Y se abandonó también, en especial, a los jóvenes. Entonces, tenemos que atender las causas. Y es lo que estamos haciendo en todos lados. Nada más que heredamos a todos estos grupos de la delincuencia organizada. Baste decir que el que era secretario de Seguridad Pública con Felipe Calderón está en la cárcel en Estados Unidos acusado de complicidad y de asociación delictuosa con grupos de la delincuencia organizada. Eso no lo registran mucho nuestros adversarios, ni los medios, ni Proceso. Ahí le dijo, Proceso es uno de los periódicos más nefastos, es como decirle Willax, más o menos, un Willax mexicano, terrible. Esa pregunta ha sido hecha con mala leche para hacerlo quedar mal, pero el presidente tranquilo le explica que ya el país no está para aplicar políticas de represión, de más violencia, sino atacar las bases. ¿Por qué en esos pueblos la población, una parte de la población, está en esos negocios ilícitos? Porque los jóvenes no tienen oportunidad de trabajo, no tienen oportunidad de estudio. ¿Qué le ocurre?
pues que esos jóvenes, para llevarse sustento a su casa, acaban trabajando para las mafias, para los grupos criminales. ¿Qué hacer para quitarle esos jóvenes a esos grupos criminales? Ofrecerles oportunidad a esos jóvenes. Ese es un verdadero trabajo. Entonces, eso es atender las causas del problema. Lo mismo tenemos que hacer en el Perú. Atender las causas de los problemas que tiene la nación. Entonces, amigos, vamos a dejarlo ahí, ¿ya? Es suficiente como muestra un botón de cómo es una muy buena herramienta, es una herramienta de gobernabilidad. Está gobernando el presidente con esa herramienta. Tiene otras herramientas, no es la única. Reunión de seguridad por las mañanas con el ministro de Defensa, con el secretario de la Marina, el secretario de la Defensa. Perú sería su ministro de Defensa, su ministro del Interior, ¿sí? El comandante general del Ejército, el comandante general de la Fuerza Aérea, el comandante general de la Marina. Mínimo esos personajes todos los días le rinden su informe al presidente. Lo primero. Es el comandante general de las Fuerzas Armadas, el presidente. Él lo único que tiene que hacer es ordenar. Señores, a partir de mañana, todos los días a las 6 de la mañana, los quiero aquí reunidos, informándome. Tiene que estar informado el presidente. No es suficiente con recibir un informe escrito. No, señor, en vivo y en directo, tú a tú, para tratarlos, para conocerlos. Esto es importante, porque en esa reunión de seguridad se está informando, el presidente informa y al presidente lo informan. Y ahí se trazan las estrategias para atacar los problemas del día. Por ejemplo, esta situación que le ocurrió al canciller Béjar, si hubiera tratado en la reunión de seguridad, si hubiese llamado al canciller a la conferencia de prensa y que dé una explicación al país. Esta situación se va a repetir. ¿Ustedes creen que la prensa se va a quedar contenta? No, la prensa ya le declaró la guerra al presidente. Van a seguir. Entonces, para poder contrarrestar eso, el presidente necesita adelantarse, ser él el que saca la noticia primero. Por eso tiene Andrés Manuel López Obrador su conferencia de prensa a las 7 de la mañana, después de haberse reunido con su equipo de seguridad, que son los generales, los almirantes, ministro del Interior, ministro de Defensa. Ya, amigos, entonces ahí está el ejemplo de nuestro hermano del norte, el presidente Andrés Manuel López Obrador. Bien, vamos con otra nota muy importante, amigos, ¿sí? Que en estos momentos yo les quiero compartir con todos ustedes. Vámonos brevemente, por favor, a Bolivia. Vamos a volver al Perú, pero ahora está pasando algo en Bolivia muy sumamente importante. Escuchemos la nota, por favor. Y en Bolivia, una mentira repetida hasta el hartazgo por medios de comunicación que apoyaron el golpe de Estado intentó justificar la masacre de Sencata en la ciudad de El Alto. Los expertos internacionales que investigaron esa y otras vulneraciones de derechos humanos lo confirmaron. Los detalles en la siguiente historia de Freddy Morales. Veamos. Esta es la capilla de Sencata, distrito 8 de la ciudad del Alto. Aquí se practicó la autopsia a los 11 asesinados en octubre de 2019 y aquí se hizo su velatorio. Eso fue su error, el cruzar el lugar de la planta de Sencata. La bala le entró de atrás y les reventó hacia afuera. Me arrinconaron en un lugar y directamente 2 veces me dispararon. Uno fue aquí en la clavícula, aquí y uno en el estómago me dispararon. Cuando él estaba vivo tenía 32 años de edad. Me lo han herido lastimosamente de la cabeza, me lo han matado. Esto ha sido prácticamente un asesinato, ha sido con la intención de matar. En esta capilla, cada familiar y sobreviviente contó su experiencia a los expertos internacionales que investigaron durante 8 meses la violencia de antes, durante y después del golpe de Estado de noviembre de 2019. En la tarde salió a visitar a su tío, mi hijo. Menos 20 para las 4, ya estaba en la puesta disparado con la bala en la frente. Soy una mamá de una víctima que ha fallecido, del joven Antonio Ronald Quispe Ticona.
Sigo, estoy dolida, hermano, no me puedo olvidar. Yo le llamaba, ya no me contestaba. Que en la tarde ya que me enteré que ya estaba fallecido, ya estaba ya aquí en la iglesia de Sencata. Yo pido justicia porque me lo dejó 3 hijos en la andar. Aquí en la autopsia que hicieron aquí, sacaron la bala. La negligencia médica en ese tiempo estaba grave, no le habían operado, solo estaba ahí. No le han hecho nada en realidad, le dejaron morir y ahora estoy con mi hijita, la cual no conoce ya a su papá. Y en esta capilla, los familiares de las víctimas recibieron el informe del grupo de expertos internacionales que investigó también esta masacre. El GIEI tuvo la oportunidad de verificar, a partir del estudio de las autopsias, que el calibre del armamento empleado y de los casquillos encontrados en los cuerpos, en el lugar y en los cuerpos de las víctimas, es compatible con armas de uso exclusivo del ejército. El gobierno de facto definió a los asesinados como lumpen, alcohólicos y drogadictos. También dio como argumento que pretendían hacer explotar la planta de almacenamiento de gasolina y gas licuado de Sencata, una versión que la derecha y sus medios difundieron con entusiasmo para justificar la masacre. A partir de investigaciones objetivas, acudiendo a la planta, analizando expedientes investigativos y mediante estudios técnicos del equipo argentino de antropología forense, nos es posible afirmar taxativamente que no existía un riesgo de generar una explosión en la planta de Sencata. Otros hallazgos fueron la captura de personas por parecer masistas, es decir, simpatizantes del gobierno de Evo Morales. Las personas aprehendidas fueron víctimas de tortura en la estación policial 3, EPI 3, en Ciudad Satélite. La mujer del grupo fue víctima de violencia de género y violencia sexual. Horas después de su detención, las personas de este grupo fueron exhibidas en conferencia de prensa como, entre comillas, terroristas, sin resguardar su privacidad ni su derecho a la presunción de inocencia. Los expertos también verificaron que personas heridas por policías y militares sufrieron discriminación, racismo y denegación de servicios médicos, también por parecer masistas. No se tiene certeza del número de heridos, debido a que muchos prefirieron no acudir a los hospitales por miedo. El informe oficial señala 11 muertos y más de 70 heridos. Las masacres de los golpistas en Bolivia. Ahora se sabe la verdad. La derecha asesina, la derecha se escuda, utiliza a la policía, al ejército para asesinar al propio pueblo. Eso no lo queremos ni lo vamos a permitir en el Perú. De ninguna manera, de ninguna manera. ¿Ya, amigos? Vámonos con otra noticia importantísima, amigos. Nos solidarizamos con nuestros hermanos de Bolivia y qué bien que se empiece a hacer justicia y que se pudran en la cárcel esos golpistas. Y eso es lo mismo que le va a pasar a los golpistas si se atreven a hacer eso en Perú. Que lo sepan. Así que están advertidos. Golpistas del Perú. Eso mismo le va a ocurrir a ustedes si se atreven a dar un golpe de Estado. Van a acabar en la cárcel por golpistas. Vamos con la otra noticia, amigos. El gobierno de Perú busca sumar acusaciones contra el expresidente Alberto Fujimori. Para ello se solicitará a la justicia chilena que amplíe los motivos de extradición. Piden procesarle también por el presunto suministro ilegal de armas a las antiguas FARC. Por la misma imputación cumple condena su ex asesor Vladimiro Montesinos, quien en 1999 vendió al grupo armado 10.000 fusiles AK-47. Fujimori, de 83 años, está preso en Perú. Sin embargo, la petición se hace a Chile, ya que este país en el 2007 autorizó la extradición del exmandatario por 7 cargos, entre ellos homicidio y tortura. Ahí está, amigos. Ahí está la noticia. Miren, Alberto Fujimori, el agente de la CIA Montesinos, los generales, miembros de la Marina, la Fuerza Aérea, con la venta de 10.000 fusiles AK-47 rusos
a la guerrilla colombiana. Pero no decía que Fujimori estaba en contra del terrorismo. No decía él, nos contaron la película, que ellos acabaron con el terrorismo en el Perú. ¿Y cómo que le está proveniendo de armamento a los guerrilleros colombianos? Amigos, este tipo de cosas, el pueblo peruano todavía hay muchos que lo ignoran. Ahí está, amigos. Esas noticias tenemos que conocerlas y saberlas. Esperemos que el gobierno de Chile autorice para poderlo juzgar a este señor por esos hechos. Porque no ha sido juzgado por esos hechos. Ha sido juzgado por otros temas. Es un criminal total, Fujimori y Montesinos. Y todos los militares y marinos oficiales que lo secundaron, que ahorita están vivos, y algunos por ahí, algún congresista. Ojo, ojo por ahí, ojo. Nuestra historia, amigos, vamos a ponerlo en grande. Esto es importante que lo leamos todos muy bien y lo entendamos. Nuestra historia fue escrita en quipus, telares y cerámicas. ¿Sí? Nuestra historia de las culturas Paracas, Nazca, Chavín, Chanca, Caral, Inca, por supuesto. Nuestra historia fue escrita en quipus, telares y cerámicas. Luego llegaron los invasores y la reescribieron. Reescribieron la historia los invasores, interpretando nuestros códigos desde su propia perspectiva. Y por lo tanto, no interpretaron la realidad. Ellos interpretaron la historia a su manera, interpretando nuestros códigos desde su propia perspectiva. Aquella perspectiva occidental y monoteísta que se impuso sobre las otras culturas ancestrales. El diablo llegó con los españoles y junto al diablo el mito del progreso y desarrollo basado en la explotación de los recursos naturales. 200 años después, seguimos resistiendo, pisando barro para construir nuestras casas, sembrando con guano de cuy para cuidar a los sapos y las abejas, visitando al huesero o a la abuela que cura del susto, bailando Santiago y tamboreando para despertar al espíritu de la tierra. De nada sirvieron los años de adiestramiento en educación cívica y los innumerables lunes entonando Somos Libres, porque somos la generación que ha entendido que no somos libres, que nuestra verdadera emancipación apenas está empezando. Recordemos cómo el régimen nazi secuestraba los libros y los quemaba, justamente para borrar la historia, el recuerdo de los pueblos. Para liquidar a los pueblos, se empieza por privarlos de la memoria. Destruyen tus libros, tu cultura, tu historia. Y alguien más escribe otros libros, les da otra cultura, inventa otra historia. Después de eso, la gente comienza a olvidar lentamente lo que son y lo que fueron. Y el mundo que te rodea se olvida aún más rápido. Milán Kundera, gran filósofo. Sí, amigos, esto es importantísimo, que no olvidemos nuestra historia. Y para tener nuestra historia bien vivita y coleando, como se dice, yo quiero compartirles otro videíto. Béjar desnudo. Es sumamente satisfactorio tener a un intelectual que verdaderamente impacta cuando se le escucha,
pero creo que la patria se ha perdido en el hemiciclo, si es que lo interpelaban, una clase magistral como la que escuchábamos en la Universidad de San Marcos, la más antigua de América, o en la Católica. Me refiero, por cierto, a hasta hace pocas horas, canciller de la República, el doctor Héctor Béjar Rivera. Bienvenido, Héctor. Escucho tu palabra, yo tengo mi argumento respecto a lo que ha sucedido, pero escucharte a ti, creo que el mundo quiere tu palabra. Adelante, Héctor. Muchas gracias, Ricardo, por tus palabras. Bueno, aquí estoy al servicio tuyo y de todos tus oyentes y televidentes. Claro. Yo arranco diciendo lo siguiente. Tú sabes que yo soy sargento segundo de reserva porque estudié en el Gran Colegio Militar Leoncio Prado. Estoy seguro que coincido contigo, un respeto total y absoluto constitucional a las Fuerzas Armadas, pero lo que a ti se te tiene respecto a algo totalmente injusto es que te conocemos tantos años, hemos recorrido tanto, que tú eres un rebelde, un insumiso ante los imperios, ante perder la soberanía, y transmitir ello ha significado que la renuncia se presente. Mi respeto a la Marina, que estoy seguro que tú también lo tienes porque te lo he escuchado como institución, pero a los sátrapas corruptos y asesinos que de antiguo han hecho terrorismo de Estado, es, por cierto, el repudio tuyo y de todo ciudadano, con la gran excepción de una ultraderecha que bajo una serie de fantasías han salido a arremeter. ¿Cuál es lo que decimos nosotros, el leitmotiv, el fundamento, crees tú de hecho, que ha llegado a este término de tu renuncia, Héctor? No hay ningún fundamento de hecho, es simplemente una presión sobre el gobierno de Pedro Castillo por parte de gente que quiere usar el nombre de la Marina en su propio beneficio. Yo no estoy en contra de la Marina, por supuesto. Yo estoy en contra de los marinos que usan el nombre de la Marina y mal usan el nombre de Grau para presionar, armar golpes de Estado, sublevaciones institucionales y actos reñidos con la ley, simplemente. Y eso es histórico. Y lo único que hice en una conferencia alguna vez, y cuyo un minuto de esa conferencia ha sido reproducido y sacado de contexto, es decir, eso, narrar hechos históricos que acontecieron en los años 70. Por cierto, tú con toda la ilusión que la compartí yo también como joven y muchos jóvenes en la década del 60, bajo la insumisión natural del joven respecto a los dominios, a los bloqueos, a pérdida de soberanía, nos convertimos menos marxistas que Mario Vargas Llosa, que en esa época era ultra, y ahora fíjate tú, la transformación a facho. Pero donde yo ahora sí como abogado te voy a decir que calculo, auguro, de estos ultraderechistas que te van a incoar denuncias. Una de ellas va a ser, estoy casi seguro, en mérito al supuesto artículo 316A, que es apología del terrorismo. Es algo pues totalmente ilógico. Desde ahora me brindo en una defensa de honor para ti, porque va a ser un honor para mí ir a los tribunales a defenderte, porque más ya no se resiste. Pero yo veo sí un fundamento de hecho. Eso se llama Satanás no gobernarás. Aquel individuo que le hemos hecho una campaña muy fuerte, Rafael López Aliaga, un alcohólico, drogadicto, que está enjuiciado por sedición, que tiene a un compinche llamado Montoya en el Congreso, desafortunadamente, un pésimo marino, que Pinochet viene a ser un demócrata a cabalidad respecto a este individuo. Lo tuyo ha significado la primera caída. Hace pocos momentos Montoya ha salido diciendo
Falta, caramba, el ministro de Defensa, el ministro del Interior, a quienes conozco, y nuestra adhesión total. Y yo quisiera rubricar esta parte de la entrevista diciendo de que la injusticia indudablemente ha hecho, conociéndote, Héctor, que vas a tener mucho más rebeldía contra un statu quo que nos agobia. Eso tiene que saberlo la población. Cuando yo decía que escucharte en el hemiciclo hubiese sido un lujo, acá yo sí quiero, en honor a la verdad, que yo no he sido el ganapán tradicional que ha ido a tocar la puerta a nuestro presidente, que lo hemos apoyado como agricultor, como campesino, como rondero, como profesor de primaria. Tú tampoco lo hiciste, fuiste convocado. No, ni tú hemos pedido nada, pero desafortunadamente creo que el primer craso error que tiene nuestro presidente es haber aceptado tu denuncia, porque los marinos no quieren reconocer que hubo un comandante camión, que hubo muertes, que se quemaron, gente de parte de criminales marinos, de que yo he estado viviendo, tú sabes, en Ayacucho mucho tiempo, defendiendo a los campesinos en forma de honor, y como lo he hecho de los 16 años de edad, y en Huamanga me hacen recordar cómo desaparecieron a ese joven reportero de la República. En fin, tú has traído a colación algo que el último domingo ha levantado la señorita Rosana Cueva en el Canal 5, en Panamericana, donde su jefe, oye, Rosana, que vas a ver este video, tu jefe se ha fugado por recibir millones de millones del condenado por asesino y ladrón Montesinos. Y ¿qué has hecho en el Canal 5? Has repetido lo que te convenía del doctor Héctor Béjar. Esto la población tiene que conocerlo y prepararnos, presidente. Recurro a mi amigo Guido Bellido, presidente del Consejo de Ministros. No accedas a más chantaje, a más guerra. ¿En qué piensas que va a terminar todo esto, querido Héctor? Bueno, yo espero que no termine lo que la derecha quiere que termine, que es la vacancia del profesor Castillo. Tú sabes que, y agradezco una vez más tu ofrecimiento que acepto desde ahora para que seas mi abogado en el juicio que seguramente va a venir contra mí. Bueno, lo que ellos quieren es vacar a Castillo. Ellos no han aceptado el triunfo electoral de Castillo en ningún momento. No lo han reconocido y creen que pueden seguir gobernando el Perú. Y en eso se equivocan terriblemente. Es una equivocación histórica, casi trágica, porque pueden traer al Perú una situación que nadie quiere en el Perú. Lo que el Perú quiere es construcción, es unidad, unión. Frente a la pandemia, que ya está nuevamente a las puertas, y frente a la necesidad de construir una economía solidaria, nueva, que sirva realmente a los peruanos y a las peruanas. Pero eso tenemos que hacerlo todos, y eso no puede ser construido en un ambiente de guerra civil como el que ellos quieren implementar. Totalmente de acuerdo contigo. Tú sabes, cuando yo estaba de gran maestro de masones del Perú, vino la mamá de Víctor Polay, que está preso, a llorar. Su esposo, que había fallecido, me ayudó mucho como presidente de la Gran Comisión de Cultura. Y ella, la madre de Polay, lloraba y lloraba porque me pedía que yo cumpla mi juramento de abogado, que vaya y no defienda a Víctor, su hijo, por terrorismo, porque yo no lo iba a hacer. Ellos lo sabía, ella perfectamente. Y acepté por una madre llorosa. He visitado la base naval, sé cómo están los presos. Y cuando me introduje a la celda del Chino Polay, como le dicen, no te voy a defender por terrorista, no me hables de terror. No, Ricardo, yo no he hecho terror, yo me he enfrentado. ¿Y por qué hablo de ello? Porque, Héctor, conozco la base naval del Callao. La primera pregunta que le haría a tus acusadores en el tribunal, digan cómo es verdad
que el condenado por asesino y ladrón Montesinos está recibiendo prostitutas en la base naval del Callao, está haciendo fiestas a granel, modelo boato total. ¿Cómo es que lo han dejado hablar por teléfono para asesorar a la Keiko Fujimori, que tú sabes, yo la denuncié por narcotráfico? ¿Dónde está la Marina? ¿Dónde estás, comandante general de la Marina? Entonces, va a ser un deleite que pueda defenderte, Héctor, porque esto es una injusticia total y absoluta. Y que el presidente de la República, Héctor Bellido, mis amigos de Perú Libre, de mi gran amigo que ha estado acá más de una vez, Vladimir Cerrón, Guillermo Bermejo, porque yo también he estado en el Brain y no pues suponen ni siquiera que me puedan denunciar. A ellos les digo simple y llanamente que si pretenden seguir encasillados en que cae Béjar, cae Walter Ayala, cae el ministro del Interior, estoy totalmente de acuerdo contigo, Héctor. Acá buscan la vacancia. Ahora, presidente, tiene que hacer lo que he sugerido en varios videos. Usted tiene que recurrir al artículo 32 de la Constitución. Todos podemos presentar un proyecto y usted lo puede hacer para pedir una reforma total de la Constitución. Y en mérito, como los gorilas que ya sabemos van a tumbar, no lo van a aceptar, caes tú, pues. Caes, Guido Bellido, y seguirás de congresista. Al día siguiente se tiene que conseguir un hombre valiente como tú, Héctor, testiculado, hormonado, o una mujer con polleras y presentar en cuestión de confianza el referéndum para una nueva constitución. Lo tumban. En fin, ahí, artículo 133 de la Constitución, disolver el Congreso. No hay mal que por bien no venga, Héctor, aunque sea trágico e irónico decirlo, pero tú, como siempre en la vida, ahora te has convertido en un fusible que va a cambiar la historia. Si el presidente y sus ministros no están atentos a ello, simple y llanamente asistiremos a una vacancia. Coincido plenamente contigo, Héctor. ¿Qué te parece ello? Me parece desgraciadamente posible, pero también me parece evitable. ¿Cómo evitarlo? Mediante una gran movilización de la gente y evidentemente mediante una mejora en el gobierno mismo. Es decir, el gobierno lo que tiene que hacer es aplicar la actual Constitución y las actuales leyes para hacer lo que todo el mundo sabe. Es decir, que las Fuerzas Armadas no son organismos tutelares del Perú. Deliberantes. Las Fuerzas Armadas están ni deliberantes, sino que ellas tienen que estar sujetas al orden constitucional. No ser deliberantes significa que ellas no pueden hacer exigencias que estén fuera de sus atribuciones constitucionales. Y el gobierno tiene que hacer respetar eso. Por cierto. Y por supuesto de la solidaridad de la gente y la adhesión del pueblo, que sin duda el presidente Castillo tiene, de una gran parte del pueblo. Creo que esta situación se puede solucionar y se puede abrir una nueva situación en la que realmente nos ocupemos de los intereses de la gente hoy día. Porque hoy día a la gente no le interesa el señor Béjar. Lo que le interesa es quién la va a curar en la pandemia, si es que la pandemia aparece, quién le va a dar empleo, quién va a poder controlar los precios y hacer que los precios sean accesibles a las amas de casa. Todo eso es la agenda. No es la agenda del señor Montoya la que tiene que ser puesta, sino la agenda del pueblo. Y eso es lo que el gobierno del pueblo debe entender. Coincidimos, querido Héctor, de que hay marinos brillantes, decentes, que hacen honor al gran almirante Grau. De eso estamos totalmente de acuerdo. Pero hay de los corruptos a la N. Y hay un axioma en derecho penal. Cuando uno comienza ya a transmitir por esta maravilla virtual delitos que se van a cometer, porque una denuncia hacia ti va a ser un delito del que lo inicie, el que lo incoe. Entonces, quiero advertir, por decir Montoya,
ese gorila, está ya acusado por sedición. Va a ir preso cuando termine de ser congresista. El otro, su compinche, se llama Cueto, un vicealmirante que puso su nombre y su dirección en lugar de que los policías vayan a la verdadera dirección, iba a la de López Meneses, a cuidarlo a López Meneses con pinche de Montesinos. Van a terminar, paradójicamente, y eso me encargaré yo, en la base naval del Callao. A diferencia de Polay, que yo no lo defendía por terrorista, sino porque su madre llorando me decía, tú, Ricardo, has jurado como abogado que un civil tiene que estar en un penal civil. Esa es prácticamente la intención de transmitirle lo que vamos a hacer en los tribunales. Y yo le diría al comandante en jefe de la Marina, ¿cómo es verdad, dígame usted, vicealmirante, que no puede eliminar a 200 terroristas narcotraficantes del BRAE donde yo he estado? ¿Cómo que no? La Fuerza Naval no puede hacerlo. Pero tomando ya la motivación respecto a Rosana Cueva, ¿qué nos podrías contar? Porque esto va a ilustrar al que nos vea, al que nos escuche. Respecto, yo recuerdo muy joven, miserables de la Marina, terroristas de Estado, le pusieron bombas al vicealmirante Faura, al arco, porque estaban apoyando el gobierno de Velasco, donde tú también estabas. Metieron bomba a 2 pesqueros cubanos. ¿Qué nos puedes ilustrar respecto a ello, Héctor? Había un tratado, un convenio con los pesqueros soviéticos, por ese época existía la Unión Soviética y cubanos, para que de la cantidad de pesca de consumo que ellos hagan, la mitad venía al Perú. Y el Perú tenía en construcción un enorme puerto pesquero en el norte. Ese puerto pesquero iba a procesar el pescado para consumo y ese pescado para consumo iba a proveer a todos los hogares peruanos. Ese es el proyecto. Los marinos vieron esto como una penetración de la Unión Soviética en el Perú y de Cuba en el Perú. Se opusieron permanentemente porque además ellos se opusieron desde el comienzo a todas las medidas que el gobierno de Velasco iba aplicando. Y cuando ya se produce el cambio de comandancia general en la Marina y es el comandante Faura ascendido a comandante general, ellos no quisieron aceptar. Faura no era cualquier hombre. Faura era un gran teórico de la Marina, había sido uno de los creadores de la doctrina de las 200 millas del mar territorial, un hombre muy respetado nacional e internacionalmente, y no lo aceptaron. Entonces, planearon una insubordinación contra Faura. Y un buen día retiraron la armada, cosa que era una rebelión contra el gobierno de Velasco. El gobierno de Velasco tuvo que negociar con ellos, pero no conforme con eso, cuando el gobierno de Velasco destituyó a los responsables de esa rebelión, entonces empezaron una secuencia de actos terroristas. Hundieron un barco pesquero cubano, pusieron bombas de plástico a otro, como tú sabes, las bombas de plástico, el explosivo plástico no lo pone cualquiera, eso solamente es un explosivo que está a disposición de las Fuerzas Armadas. Lo pusieron para tratar de hundir a un barco soviético, balearon las embajadas de Cuba y la Unión Soviética, pusieron bombas en Sears, que era un establecimiento público, como diríamos el Jockey Plaza hoy día. Pusieron bombas en Sears, pusieron bombas en el Parque Central de Miraflores, balearon al auto donde iban Edgardo Mercado Jardín y Tantaleán, hirieron a Tantaleán, casi lo matan. En fin, cometieron una secuencia de actos terroristas que cubren todo el segundo semestre de 1974 y el primer semestre de 1975. Pero no conformes con eso, pasaron los años y el año pasado publicaron un libro que se llama La acción institucional de la Marina de Guerra del Perú, en el cual hay un capítulo en el que se refieren al atentado contra Faura, reconociéndolo como un hecho de hombres efectuado por hombres de la Marina. Por eso yo dije que es institucional, porque el
el libro dice, con las palabras de ellos, la acción institucional de la Marina de Guerra del Perú, enorgulleciéndose y adjudicándose parte de esos hechos terroristas de los años 70. De esto, por supuesto, han pasado 60 años. Yo hablé sobre esto en una clase con mis alumnos. Les dije que esos acontecimientos son de 1975 y que el terrorismo sendero empieza en 1980, es decir, 5 años después, pero que cronológicamente los primeros hechos terroristas en el Perú son cometidos por elementos de la Marina. Eso es lo que ellos han juzgado, que es un insulto a la institución. Yo no estoy insultando a la institución para nada. Lo que yo estoy contando es simplemente la historia. Yo he respondido, señores, si ustedes quieren corregir la historia, corríjanla, pero yo no lo voy a hacer. Yo simplemente cuento la historia tal como es. Claro, tú has respondido a lo que eres, un catedrático distinguido, un maestro que ha vivido en la experiencia, y eso está totalmente normal. Pero para seguir desvirtuando la supuesta denuncia, para que nos escuchen, artículo 316A del Código Penal, apología del delito de terrorismo. ¿Qué es lo que quieren hacer con nuestro amigo Guido Bellido también? En fin, estos están aireándose con ese fundamento de derecho. ¿Sabe lo que vamos a hacer? ¿Qué dice ese artículo, inciso A? El que enaltece, eleva, digamos piropea, lisonjea a un condenado tendrá 4 años de prisión, y el 3A por terrorismo y por secuestro, 6 años. Acá me dirijo a usted, doctora fiscal de la Nación, para que Keiko Fujimori, para nosotros la reina del narcotráfico, presidenta del grupo China Coca, que dice mi api, mi papito, o el Kenji, y todos los fujimoristas que están enalteciendo, exaltando un condenado por asesinato y robo, tiene usted que abrirle una investigación preliminar. Eso dice el código. Yo quisiera ingresar a que, por cierto, va a tener unos acusadores que ya lo hemos dicho en videos anteriores, le hemos llamado los apóstatas jurídicos. Está Domingo García Belaúnde, Villa Stein, Urbiola, Miki Torres y alguien que es, pues, interesantísimo. Hay un inservible que en Willax te está insultando de la manera que nos ofende a los que te conocemos. Se trata de Beto Ortiz. ¿Quién lo defendió para que no purgue cárceles hasta el día de hoy? ¿Por qué de un violador de niños? Y el delito no prescribe. Se ha fugado a México y te insulta desde allá. Ya el presidente de México lo hemos enterado que un pedófilo está en su sagrada tierra mexicana y estoy trabajando la extradición. Entonces, esto hay que ponerle coto y para ello requerimos ¿qué cosa? En este cambio constitucional, y estoy seguro que de alguna manera vamos a recibir mucho apoyo, tendremos que irnos a la pena de muerte, querido Héctor. Y yo tengo la fórmula jurídica para no salir del Pacto de San José, los actos de corrupción y este terrorismo artero. Y en eso nuestro amigo Julián Palacín está preciso. Cuando lanza una carta contra Wong de Willax y todos sus mercenarios, y también la firma nuestro presidente constitucional de la República. No puede permitirse, repito, un terrorismo de la prensa. ¿Qué opinas respecto a eso? ¿Cómo te sentiste el contexto que caprichosamente toca Rosana Cueva allá en Panorama, Héctor? La verdad es que no he visto a Rosana Cueva, no la voy a ver, no la veo, así que sobre eso no tengo opinión. Simplemente lo que te digo es que yo me voy a seguir defendiendo académicamente, voy a reafirmar en lo que corregiré aquello en lo que pueda haberme equivocado. Tampoco soy una persona que diga que nunca se equivoca. Por supuesto que puedo equivocarme, pero eso no significa que yo tenga que corregir la historia. Ricardo, voy a tener que retirarme porque
ahora sí tengo que entrar. Claro, perfecto, Héctor. Terminamos esta entrevista, te agradezco muchísimo mucho. La entrevista y por supuesto, muchísimo tu adhesión y tu asesoría jurídica, que será muy importante para mí. Muchas gracias, Ricardo. Ahí está, amigos, una conferencia extraordinaria. Dos grandes patriotas, eminencia los dos, de una talla ético-moral indiscutible. ¿Cómo es posible que los verdaderos prohombres de nuestra patria, ¿sí?, se tengan que enfrentar a la basura de la ultraderecha? Porque son basura. Lo peor, la escoria de la Marina. La Marina tiene que limpiar su escoria que tiene ahí. Así como en una fundición, elevando el metal a altas temperaturas, se separa el metal de la escoria. Exactamente igual se tiene que sublimar la Marina, limpiar todos los de ultraderecha que tienen ahí agazapados, que están manchando el buen nombre de la Marina, para que el país pueda renacer de sus cenizas. Amigos, les agradezco que me hayan acompañado el día de hoy con esta entrevista extraordinaria. Vamos a tratar de entrevistar al doctor Héctor Béjar, porque yo sé que él tiene mucho que decir. Está muy ocupado ahora porque le han puesto una querella a estos desgraciados. O sea, están empezando las mismas artimañas que siguieron contra el doctor Vladimir Cerrón. Ahora van a empezar con jueces y fiscales corruptos que se prestan, que son ultraderechistas corruptos, para tratar de aniquilar este gobierno de la gran transformación del Perú. Amigos, son hechos muy graves y aquí yo quiero rescatar algo fundamental. El doctor Héctor Béjar Rivera habla de que la manifestación del pueblo tiene que demostrarle a los corruptos que no lo vamos a permitir. Así que, amigos, amigas, pasa la voz. Estamos a día 19 de agosto, día 26 de agosto. Gran marcha multitudinaria. Vamos a salir millones de peruanos a demostrarle a la ultraderecha y a los golpistas que estamos con nuestro presidente, estamos con su gobierno, estamos con el actual primer ministro Guido Bellido y todo su gabinete. Y además ese mismo día se inicia la recolección de firmas, los planillones, ahí en la Plaza San Martín a las 9 de la mañana, para pedir la Asamblea Constituyente, un referéndum para que todo el pueblo peruano pueda manifestarse democrática y libremente para constituir la Asamblea Constituyente. ¿Qué es la Asamblea Constituyente? Es algo que no ha habido en el Perú. Es decir, que el pueblo peruano organizado nos reunimos para dialogar, para presentar nuestras propuestas y para discutir qué forma de país queremos darle. Los hermanos comunistas querrán poner sus ideas comunistas. Los hermanos socialistas querrán poner sus ideas socialistas. Los hermanos de la derecha, con todo derecho, querrán poner sus ideas de derecha. Y así, los hermanos de determinadas religiones querrán poner. Y entre todos los peruanos nos tendremos que poner de acuerdo en una constitución que sea la más avanzada del mundo. Tenemos la maravillosa oportunidad de que ahora, gracias a las redes sociales, podemos tener acceso a todas las constituciones del mundo si lo queremos. Y poder utilizar lo mejor de todas las constituciones del mundo para darnos a nosotros los peruanos la mejor constitución que existe en la tierra. ¿Por qué no podemos hacer eso? La más avanzada, la más cívica, la más humana, la más justa, la más transparente, la mejor constitución posible. Por supuesto, esa constitución no va a ser comunista. Por supuesto, no va a ser socialista, ni populista, ni derechista. Tiene que ser una constitución que coja lo mejor de todas las ideologías, lo mejor de todas las propuestas. Todo aquello que vaya en beneficio del pueblo peruano tiene que estar plasmado en esa constitución. Y esos beneficios, esos derechos,
no tienen partido político, no son de derecha ni de izquierda. El derecho de un ser humano a tener su casa, ¿eso es de derecha o es de izquierda? El derecho de un peruano, de una peruana a tener una educación buena, de calidad, ¿eso es de derecha o es de izquierda? El derecho que tenemos todos a tener buenos hospitales, buena atención gratuita de calidad, ¿eso es de derecha o de izquierda? Pues no es ni de derecha ni de izquierda, es un derecho humano. Entonces, a ver si entendemos de una vez por todas el gran momento histórico trascendental que tenemos. Y tenemos la maravillosa oportunidad de formar parte de él. No solamente estamos observando por la televisión, no, ha llegado el momento, hermano, hermana, que te enteres, que empieces a leer los libros. Empieza a enterarte, investiga. Deja ya de mirar las películas basura, las telenovelas, las porquerías. Libera tu alma de la basura. Apaga tu tele, enciende tu internet y busca programas buenos. Busca programas que te nutran el alma, que te eleven como ser humano, que te hagan un mejor marino, un mejor general, un mejor soldado, un mejor médico, un mejor agricultor. Es el momento de construirnos como seres humanos. Y el mejoramiento personal de cada uno, cuando ocurre en millones de personas, automáticamente transforma la nación en su conjunto. En esos momentos estamos. Y ya es imparable. Es imparable. Esta fuerza no la para a nadie. Es el momento de la gran transformación del Perú. Pero solamente podrá ocurrir si nos transformamos a nosotros mismos. Así que yo me alegro muchísimo de que el doctor Ricardo Noriega, que ahora mismo voy a poner su canal para que todos ustedes lo visiten, suscríbanse por favor, es muy importante que se suscriban. Tú que estás en estos momentos presente, el canal del doctor Noriega, ¿sí? Es el que voy a poner ahora en pantalla, ¿ya? Él es el que hace la entrevista. Todo una eminencia en YouTube. Es un lujo. Todos sus programas son de primer nivel, ¿ya? Ahí está. Miren, amigos. Gracias, Miriam Elizabeth, a preparar carteles en casa, compatriotas, porque nosotros no somos financiados por nadie, sino por amor a la patria. Eso, Miriam. Así es. Doctor Ricardo Noriega Salaverry. Ahí está el canal. Ahí está la entrevista completa. La pueden ustedes visitar. Suscríbanse. Muy importante, amigos, esa maravillosa entrevista del doctor Ricardo Noriega Salaverry. Por favor, estamos en estos momentos 1.500 personas conectadas. Vayan todos en mancha. Si todavía no se han suscrito, suscríbanse, por favor, al canal del doctor Noriega. Démosle un impulso. Vamos a ver cuántos ya se han suscrito en estos minutos. Ahí está, 6.620. Excelente. Excelente, desde que empezó el programa, 100 personas se han suscrito al canal de don Ricardo, así que esa es la manera de apoyarle, ¿ya? ¿Qué más? ¿Qué más tenemos, amigos, que comunicarles el día de hoy? Muy importante, ¿quién va a ser, sí, el nuevo canciller? Ese es un tema crucial. Por supuesto, se mantiene en secreto para evitar que la prensa basura, la prensa sicaria, la prensa que defiende la ultraderecha, que es golpista, esa prensa ya va a empezar a atacar. Le va a buscar, sea quien sea, no le va a gustar. Ellos solamente están contentos cuando ellos ponen su gente. Entonces no dicen nada, se quedan calladitos. ¿Eso es democracia? Señores, la democracia es que tú cuando pierdes las elecciones respetas que el otro ganó. ¿En qué país estamos? Ustedes se llenan la boca de democracia, pero en la práctica no la respetan. Entonces, pues amigos, cada día van a perder más suscriptores. Cada día menos gente les va a votar. Eso es lo único que están ganando ustedes, porque se están mostrando como verdaderos contrarios a la democracia. ¿Dónde están los del partido de César Acuña? ¿Dónde están los del partido de Acción Popular? ¿Dónde están los partidos de los moraditos? ¿Dónde están los partidos de Fuerza Popular? Cada día van a tener menos gente porque la gente ya no quiere ser engañada, manipulada.
La gente quiere saber la verdad. La gente quiere que trabaje para solucionar sus problemas. No quiere que la gente que venga a hablarte de terrorismo todo el día te esté lavando el cerebro cuando no existe terrorismo en el Perú. Existe algunas personas que hablan de terrorismo porque no tienen ningún proyecto de país. Y como quieren estar siempre ahí en las cámaras, como ese gorila del almirante, ¿qué almirante? Ni siquiera almirante solo Miguel Grau. Ese congresista Montoya va a tener que rendir cuentas a la justicia por golpista, sedición. Y es ese el que está provocando todo este problema, ¿eh? Ojo, Marino, la base naval del Callao en manos de marinos, donde Montesinos hace lo que le da la gana. Señor de la Marina, ministro de Marina, comandante general, el cargo más alto, ponga orden en la casa. Necesitamos que nuestra Marina recupere su prestigio. Y la única manera es limpiar de corruptos la Marina. Lo mismo con el Ejército, lo mismo con la Fuerza Aérea, es la única manera. No hay manera de que sigan tapando la corrupción. Y el terrorismo que ocasionó la Marina, ahora lo va a saber todo el Perú. ¿Ustedes lo querían tapar? Pues no, no lo tapen porque existió. Y ustedes fueron los primeros terroristas en el Perú antes que Sendero. Ustedes el 74, 75 cometieron actos de terrorismo. Y uno de ellos, por cierto, el papá del actual congresista. ¿Sí? Así que preparamos trabajos de ese tipo, amigos. Y antes de despedirme, les quiero dejar nuevamente con Bolivia. Porque lo que ocurrió en Bolivia no vamos a permitir que ocurra en el Perú. En Bolivia, la ultraderecha con los militares corruptos, ultraderechistas, dieron un golpe de Estado. Mataron gente. No vamos a permitir que eso ocurra en el Perú. Informe que ratifica lo que se habían denunciado y habíamos evidenciado por otros informes también, que hablamos de las masacres y las violaciones, graves violaciones a derechos humanos. De este grupo de expertos independientes para que puedan investigar esos hechos que ya la CIDH en diciembre de 2019 había acusado como graves violaciones de derechos humanos. Una reparación integral tiene que ver con muchas cosas que están establecidas en el informe, con temas judiciales, con temas de reparación de daños materiales, con temas de reparación de daños psicológicos, morales, familiares de los fallecidos, heridos, perseguidos, torturados. 38 hermanos bolivianos han perdido la vida y cientos de hermanos y hermanas han sido torturados y han visto sus derechos cancelados y sufriendo lo indecible en nuestro país. Lo importante es que hoy conocemos un informe absolutamente detallado y objetivo de todo lo que ha sucedido en aquellos días. Bien, son las 9 de la noche con 41 minutos. Establecer la verdad de los hechos, el fundamento principal. Y claro, este informe va a ir desentrañando a lo largo de estos días, porque es un informe amplio, pero que hay que revisar, que mirar en cada uno de los detalles que hacen a lo que en conclusiones estamos conociendo. Masacres, ejecuciones extrajudiciales, violación a los derechos humanos, violencia sexual, racismo, entre otros. Esta noche, para hablar en parte de lo que es este informe, nos está visitando el embajador de Bolivia ante la Organización de Estados Americanos, Héctor Arce. Embajador, qué gusto. Buenas noches, bienvenido al programa. Buenas noches, Iván. Un placer estar aquí en el programa. Y bueno, con la vivencia de un verdadero día histórico para nuestro país, ¿no? Bien, estaremos compartiendo también pantalla y preguntas con Cochabamba y Santa Cruz, que están compartiendo estos minutos con nosotros. Embajador, muy breve, ¿cómo sintetizaría el informe? Es amplio, por supuesto, pero en estas primeras horas que hemos conocido, gran parte y a grosso modo también lo que significa las conclusiones que ha sacado el GIE. Bueno, Iván,
Yo creo que hoy día es un día histórico para Bolivia, ¿no? Hoy día 17 de agosto del 2021, además Día de la Bandera Boliviana, es un día histórico porque por primera vez se abre la posibilidad de que las graves violaciones a los derechos humanos que se han vivido, como se han vivido en otros episodios en nuestro país, no queden impunes, ¿no? Y que haya realmente esos tres elementos que hemos acuñado en un artículo que publicáramos a principios de enero de este año, Memoria, Verdad y Justicia. El GI ha hecho un trabajo verdaderamente impresionante, ha hecho un trabajo verdaderamente científico, son casi 800 páginas, Iván, que tiene este informe. Es un informe absolutamente completo, es un informe contundente, y vale la pena resaltar que son solamente 3 experiencias las que se han vivido dentro de lo que es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Está el GIEI de Ayotzinapa, que se formó el año 2014, el GIEI de Nicaragua. Ambos no tuvieron un resultado muy objetivo, claro y contundente, como sí tuvo este tercer GIEI que existe en la historia, que es el GIEI Bolivia, que se ha formado y ha trabajado a partir del mes de noviembre, ¿no? Vale la pena hacer notar de que ante el rechazo casi cavernícola, podemos decir, irracional del gobierno de facto al informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que se presentó en diciembre del año 2019, surgió esta posibilidad y quién sabe, el gobierno de facto, sin saber lo que hacía, suscribió un convenio que nunca lo cumplió. No lo cumplió durante todo el año 2020 y es nuestro gobierno, ¿no es cierto?, a los pocos días el presidente Arce quien finalmente viabiliza que se lleve adelante esta investigación tan seria y tan responsable que después de meses nos ha dado un trabajo verdaderamente ejemplar. Ese es el marco, esa es la importancia, esa es la trascendencia que tiene una investigación como estas. Y en lo concreto, Iván, hay varios elementos que valdría la pena resaltar y es muy importante que la ciudadanía conozca. Hemos escuchado declaraciones de algunos líderes políticos muy responsables en el entendido de afirmar de que este informe lo que haría sería negar la tesis del golpe de Estado. Todo lo contrario. Este informe, si bien, como lo refiere el mismo GIEI, no tiene como objeto central de investigación y de análisis los temas del supuesto fraude electoral, inexistente fraude electoral que se inventaron, y el tema del golpe de Estado, que sí hubo, si bien no analiza y se concentra en el tema de los derechos humanos, sí ha hecho en su acápite segundo un análisis de contexto, y en ese análisis de contexto estas son las conclusiones a las que llega el GIEI, y si me permite podemos darle lecturas, son citas breves, pero que vale la pena que la sociedad las conozca, para de una vez ir cerrando este tema de que si hubo o no hubo golpe de Estado en nuestro país. Textualmente menciona: para elegir presidente del Senado, paso previo para la designación del presidente provisorio de Bolivia, se debe contar con el quórum de la mitad más uno de los 36 senadores, es decir, 19 legisladores de acuerdo a su reglamento interno. Según el reglamento interno de la Cámara de Senadores, para elegir al presidente del Senado se debe contar con el quórum mínimo de la mitad más uno de los senadores, es decir, 19 legisladores. En este contexto, en reunión del Senado, sin el quórum previsto, en el reglamento aludido, Yanine Áñez se proclamó como presidenta de la Cámara de Senadores. Yanine Áñez se proclamó como presidenta de la Cámara de Senadores, es decir, no lo estamos diciendo nosotros, no lo está diciendo el fiscal general, no lo está diciendo nadie, lo está diciendo el GIEI Bolivia. El Grupo Internacional de Expertos Independientes llega a esta conclusión. Y dice: luego también sin el quórum requerido, en el recinto de la Asamblea Legislativa, Áñez se declaró presidenta interina del Estado Plurinacional de Bolivia. Se declaró, dice, se autodeclaró. Más adelante, dice: ese mismo día de noviembre, Yanine Áñez ingresó a Palacio Quemado y el jefe de la Casa Militar le impuso la banda presidencial y le entregó el bastón de mando. Imagínense ustedes lo que hemos venido afirmando, lo que ha afirmado el presidente Arce en el 6 de agosto, lo que hemos venido afirmando durante tanto tiempo. Hasta García Mesa Iván ha jurado ante alguien. Hasta Natuch Bush en el golpe de noviembre del año 1979, el golpe de Todos Santos, ha prestado juramento. La señora Yanine Áñez ha hecho una pantomima. Sin estar en la línea de sucesión constitucional, como dice el GIEI Bolivia, se ha autoproclamado primero presidenta de la Cámara de Senadores contra las normas que establece el mismo GIEI
y después se ha bajado a la sesión, a la sala de la Cámara de Diputados, y sin el quórum reglamentario se ha declarado, como dice presidenta de Bolivia. No ha jurado ante nadie, no ha dado ningún discurso, ningún mensaje. Ha salido y en el Palacio de Gobierno, prácticamente en el pasillo, ha recibido los símbolos patrios. La banda presidencial sin la huipala, que ya había sido proscrita, como establece también el GI, y la medalla de Simón Bolívar ha sido entregada por un oficial de las Fuerzas Armadas, como lo establece el GI. Es decir, el símbolo máximo de que el poder fáctico estaba en manos de las Fuerzas Armadas, que le habían sugerido, entre paréntesis, el GI dice que la diferencia entre sugerir y dar un ultimátum es una diferencia solamente semántica, lo dice textualmente, finalmente termina con esta imposición de estos símbolos patrios sin ningún derecho, sin ninguna formalidad, y no lo decimos nosotros, lo dice el GI. Embajador, eso confirmaría el hecho de que no juró, como lo han hecho inclusive, usted lo mencionaba, en gobiernos dictatoriales, no juró ante nadie, Yanín Áñez, vulneró la constitución política del Estado al no haber cumplido con el reglamento de la Asamblea Legislativa Plurinacional en cuanto a lo que significa la sucesión. Y la elección de un nuevo presidente del Senado, y hay muchos artículos que se han violado a la Constitución, ¿no es cierto?, que son claramente evidenciables. El artículo 161 de la Constitución, que establece que la función principal de la Asamblea Legislativa Plurinacional es la de recibir el juramento del presidente y del vicepresidente del Estado. El inciso 3 de ese artículo 161, que establece que es función de la Asamblea, prioritaria función, es la segunda función más importante que tiene, la de considerar la renuncia de un presidente. Nada de eso ha ocurrido. Ni siquiera ha habido el quórum, como establece el GIEI. No había quórum ni en senadores ni en la Asamblea Legislativa Plurinacional, y por una decisión política de los políticos de ese entonces, donde estaba Luis Fernando Camacho y estaba el señor Carlos Mesa, se hace del poder en base, obviamente, a una decisión de hecho que simboliza finalmente en este tema de la imposición de los símbolos patrios en un pasillo de Palacio de Gobierno por un oficial de las Fuerzas Armadas, como lo establece. Pero veamos, seguimos leyendo lo que dice. Los primeros mensajes de celebración de este acontecimiento tuvieron un alto contenido religioso y antiindigenista, acompañado de diversos actos de desprecio y de repudio hacia la identidad indígena representada en esos momentos por la huipala, lo que indica que las personas que se autodefinían como población indígena originaria, campesina y comunitaria fueron excluidas. Además, altos dirigentes de la nueva administración se pronunciaron prometiendo el escarmiento y la cacería de los ahora opositores. Luis Fernando Camacho, que sale ahora a quejarse de las detenciones que se dan en un marco de debido proceso de derecho a la defensa y que se dan en el marco de los procesos como ellos jamás llevaron adelante, públicamente en su cuenta de Twitter dijo que mañana empezaban los procesos y empezaba la cacería. Había ministros que salían mostrando a las esposas. Han habido personas que hemos sufrido. Yo no estoy hablando contando la historia de nadie, estoy hablando contando mi propia historia. Yo y mi familia Iván hemos sufrido un año, un asedio increíble con un grupo de asilados, un asilo sin precedentes y un asilo un acecho sin precedentes a la Embajada de México, a la Embajada de este gran país que finalmente nos salvó la vida. Pero veamos qué dice, y sigo leyendo. Una de las primeras acciones implementadas en el gobierno de Yanín Áñez fue la promulgación del Decreto Supremo 4078 sobre actuación de las Fuerzas Armadas el 14 de noviembre de 2019. En su artículo primero, el Decreto Supremo determinó la participación de las Fuerzas Armadas del Estado Plurinacional de Bolivia en la defensa de la sociedad y la conservación del orden público, en apoyo a las fuerzas de la policía boliviana, a fin de reafirmar y consolidar la unidad y pacificación del país, hasta que se hubiesen restablecido, dice, el orden y la estabilidad política. El artículo tercero del mencionado Decreto Supremo estableció que se exenta de responsabilidad penal a los miembros de las Fuerzas Armadas que en el marco de sus atribuciones realicen acciones. Es decir, estamos hablando de un Decreto Supremo que autorizó prácticamente lo que inmediatamente ha de ocurrir. El informe, con estos antecedentes y con esta claridad sobre lo que los abogados llamamos, dentro de las certezas en las que nos movemos los juristas, la autoría inmediata, porque aquí hay una identificación clarísima de la autoría inmediata. Dentro de esta confirmación, el informe del Grupo Internacional de Expertos Independientes, en base a esta situación, hace un análisis pormenorizado y detallado de las dos masacres que se dan inmediatamente después de firmado el Decreto Supremo. La masacre de Sacaba el 15 de noviembre y la masacre de Sencata el 19 de noviembre. En ambos casos
establece el GIEI que el discurso y la versión oficial del gobierno son absolutamente falsos, y lo establece con un lujo de detalles y de precisión que ojalá nuestro Ministerio Público hubiera llegado a esa conclusión. Ustedes saben muy bien que en el caso de la masacre de Sacaba se dijo que nos habíamos matado entre nosotros, que los bolivianos se habían disparado por la espalda. A ese grado de iniquidad han llegado las afirmaciones de un ministro prácticamente psicópata que hoy está preso en los Estados Unidos y que vertió esta serie de afirmaciones de manera absolutamente ofensiva a la dignidad del pueblo y de la nación boliviana. En el caso de la masacre de Sencata, dijeron que hicieron esa masacre para defender la planta que supuestamente los hermanos indígenas tenían la intención de hacerla volar, los hermanos salteños en este caso. Pues el informe establece muy bien que jamás ha habido ninguna autoflagelación entre los bolivianos y nunca ha habido la más mínima idea ni posibilidad remota de que pueda volar la planta de Sencata. Pero va más allá, y este es el elemento nuevo y este es el elemento fundamental que se debe analizar. En un gesto verdaderamente de homenaje a las víctimas, homenaje a la verdad, el informe del Grupo Internacional de Expertos Independientes Bolivia, el GIEI Bolivia, establece que las muertes, particularmente en Sacaba y en Sencata, pueden ser muy bien catalogadas como ejecuciones sumarias extrajudiciales. Las ejecuciones sumarias son los asesinatos, Iván. Ellos narran cómo personas que estaban huyendo reciben impactos de bala. De los 10 muertos que hay en Sacaba, ellos establecen que 7 tienen orificio de ingreso y de salida, lo cual no eran armas casuales, lo dice textualmente el informe, son armas de alta velocidad, de gran precisión, y que han causado ese daño terrible. En los de 10 casos, 7 hay orificios de ingreso y de salida. Y son disparos por detrás, son disparos cuando los hermanos estaban huyendo, cuando nuestros campesinos, nuestros hermanos dignos bolivianos como usted y como yo, como somos todos los bolivianos, después de haber ido a pretender participar en una marcha pacífica, donde no ha habido ningún enfrentamiento como lo establece el GIEI, porque claramente identifican que no ha habido ninguna baja, ningún herido, ni absolutamente ninguna lesión en ningún miembro de las Fuerzas Armadas y la policía, recibieron un impacto de bala por la espalda, quién sabe cuando estaban huyendo. Esa es una acción que el derecho internacional y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Iván, cataloga como crimen de lesa humanidad y como ejecución sumaria. Y este es el gran aporte que para el esclarecimiento de los hechos trae el GIEI Bolivia, yo diría en homenaje a la verdad de estas familias, de las 37 víctimas, de estas 37 personas que perdieron su vida, lo dice textualmente el informe, en la mejor etapa de su vida, que perdieron la vida y dejaron una situación de dolor, de pena y de sufrimiento a sus familias que viven hasta el día de hoy. Esas expresiones de llanto, de dolor que hemos visto, incluso cuando se hacía un minuto de silencio a pedido del presidente Luis Arce, eran interrumpidas por el sollozo y el llanto de la gente que hasta el día de hoy, Iván, y seguramente por mucho tiempo más, sigue sufriendo la pérdida absolutamente injustificada, la pérdida criminal de un ser humano, de su familia, que obviamente vale todo el honor y toda la gloria que el Estado les haya podido brindar en estos momentos. Embajador, ¿cómo está? Buenas noches. Paola Cadima lo saluda desde Cochabamba. Le agradecemos por estos minutos en Bolivia TV. Me gustaría hacer hincapié en aquel punto que usted hace instantes mencionaba, y es que antes de conocer de manera oficial hoy este informe, se hablaba así de vulneración de los derechos humanos, de masacres, pero hoy conocemos otras concepciones que lamentablemente muestran la realidad de lo vivido durante 2019. Usted hacía referencia en el tema de ejecuciones sumarias. A ellos se suman masacres, racismo, tortura, agresiones sexuales. 37 personas perdieron la vida, muchas otras fueron heridas, molestadas sexualmente, secuestradas de manera temporal, vejadas, torturadas, y así continúa este listado. Lo cual hoy nos muestra una realidad diferente y cruda de lo ocurrido en ese entonces. ¿Cuál es la percepción que usted tiene en torno a este informe que hoy muestra esta realidad? Bien. Como usted dice, más allá de las muertes y más allá del dolor, yo quiero confesarle que la primera vez que yo leí este informe quedé prácticamente consternado, porque la crudeza de las narraciones son verdaderamente impresionantes. Uno no puede entender cómo situaciones así finalmente han podido pasar en nuestro país, cómo después de todo lo que hemos construido en Bolivia,
durante casi 15 años de transformaciones profundas a través del proceso de cambio, hayamos tenido que llegar a vivir este tipo de situaciones. Y el informe va mucho más allá, y como usted menciona, no solamente se limita a la masacre de las 38 personas nombraba esta mañana en un acto de mucha dignidad nuestro presidente. Más allá de ello, establece una serie de hechos gravísimos. Primero, establece el tema de las violaciones judiciales, lo que sabemos todos, de lo que hemos sido víctimas incluso personalmente. Una serie de violaciones que han suprimido el debido proceso, el derecho a la defensa, la presunción de inocencia, el derecho al juez natural. Una serie de amedrentamientos incluso contra el órgano judicial, el Ministerio Público. Han habido jueces que por dar la libertad a una persona en un caso que sí correspondía han acabado finalmente presos. Ha habido una serie de persecuciones absolutamente indebidas, más de 1,000 personas perseguidas. Han habido detenciones indebidas a más no dar. El informe, por ejemplo, hace un análisis profundo sobre lo que ha pasado con lo que en su momento se llamó los guerreros digitales. Un grupo de jóvenes que lamentablemente por haber publicado un tuit, por haber hecho una expresión en una democracia básica, lo más sagrado, una expresión a su libre pensamiento, han sido detenidos, han sido presentados como si fueran criminales. Se los presentaba con un letrero que decía prendidos, con 2 oficiales mostrando además armas automáticas, 2 oficiales de la policía boliviana, y han sido detenidos preventivamente. Se han llenado las cárceles, han habido decenas, centenas, miles de persecuciones, centenas de personas detenidas indebidamente, más de 1,000 personas se contabilizaron en algún momento en una era verdaderamente terrible, y todo esto es desarrollado. El informe desarrolla la violencia psicológica que ha habido principalmente en contra de las mujeres, la violencia sexual que se ha vivido en contra de mujeres que en momentos de su detención han recibido vejaciones sexuales, que al momento de su detención han sido víctimas de una serie de atropellos absolutamente injustificables y absolutamente inaceptables. El informe establece que en el trato que daban las fuerzas de seguridad bajo las órdenes y las direcciones del anterior gobierno, del gobierno de facto de Yanine Áñez, se han cometido tratos crueles, inhumanos y degradantes, categorización de los derechos humanos en el contexto internacional, que son crímenes severamente castigados y que no pueden quedar en impunidad. Finalmente, el informe hace un análisis sobre lo que ha significado la presencia de la policía y las Fuerzas Armadas, la actuación de la policía y las Fuerzas Armadas. El informe señala textualmente que el hecho de que una institución armada que tiene el poder de las armas y la violencia legítima, como diría Max Weber, entre comillas, le sugiera la renuncia a un presidente constitucional, en los hechos le está dando un ultimátum, porque entienden que la diferencia entre el término sugerir y el término dar un ultimátum prácticamente es solamente una diferencia semántica. Y eso lo establece, y establece la gran falencia de nuestras Fuerzas Armadas, que han salido a disparar contra su gente una vez más porque lamentablemente dentro de la historia de nuestro país, y lo decía esta mañana de manera muy clara el presidente Arce, hemos tenido la costumbre de mantener en impunidad este tipo de hechos. Durante el siglo antepasado han habido infinidad de masacres. Nuestros pueblos indígenas, como lo establece el informe, han sido los principales sujetos, las principales víctimas una y otra vez de este tipo de represiones. Masacres en Tolata, en Epizana, ¿para qué vamos a hablar de las masacres de San Juan, la noche de San Juan? Diferentes situaciones que vienen desde el siglo antepasado. Veamos lo que pasó en los albores de la Revolución Federal. Esa suerte constante de impunidad de la que son favorecidos personas que cometen actos de violación de derechos humanos contra los indígenas, finalmente tiene que terminar. Y ahí está el compromiso del presidente Arce en ese sentido. Embajador, muy buenas noches. Desde Santa Cruz, Sandra Elías también los saluda. Si miramos hacia adelante en busca de tratar de restablecer el equilibrio social en nuestro país, ¿desde qué punto de vista son importantes las recomendaciones? Sabemos que se han formulado 36 recomendaciones por parte de la JIEI, entre las que están, por ejemplo, investigar, juzgar y sancionar a los responsables, pero al mismo tiempo hablan de una justicia que sea imparcial y que no busque persecución política. En este caso, ¿qué debería hacer el gobierno con estas 36 recomendaciones? Bueno, lo primero que hay que destacar es la absoluta voluntad del gobierno del presidente Luis Alberto Arce y su compromiso con los derechos humanos. Yo creo que el presidente Arce ha de ser recordado en la historia, además de por muchas otras cosas buenas, como el presidente de los derechos humanos. No se ha visto nunca un gobierno que tenga esa decisión, ese coraje, esa voluntad y esa determinación
firme y decidida de cumplir absolutamente todas las recomendaciones, por supuesto en el marco de los límites que nos pone la Constitución Política del Estado. En ese entendido, y en una muestra y una señal, ya ha cumplido una recomendación. El presidente ha anunciado esta mañana la derogación de un decreto de amnistía que fue emitido durante nuestro gobierno, y ha anunciado el cumplimiento de las demás recomendaciones que van desde una investigación seria. Saludamos la determinación del fiscal general del Estado de conformar un grupo de élite de los mejores fiscales que existen en el país, para que conformen un grupo diferente, no como las comisiones de fiscales que se han formado ahora, un grupo diferente que profundice ampliamente en la investigación de los casos que detalladamente el GIEI establece en sus recomendaciones deben investigarse. Un segundo elemento que es importante mencionar es el elemento del establecimiento de las responsabilidades. Aquí yo creo que hay que hacer un llamamiento muy sereno, muy responsable, pero muy vehemente y muy profundo a los líderes de la oposición. Más allá de sus posiciones y su propia participación que hayan tenido en los hechos luctuosos de noviembre, aquí hay un hecho internacional que ha ocurrido y que tiene una gran connotación. Este informe ha de ser leído y ha de ser analizado en todo el mundo. Nosotros lo vamos a presentar al interior del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos y también dentro del ámbito de las Naciones Unidas. Todo el mundo debe enterarse de lo que ha pasado en Bolivia, no de la mano de un fiscal boliviano, no de la mano de una autoridad boliviana, de la mano de un grupo selecto de expertos con una gran trayectoria de defensa de los derechos humanos, que bajo la dirección, diremos, y bajo un sistema de absoluta independencia que ha generado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es un organismo también de la Organización de Estados Americanos, han llegado a estas conclusiones. Nuestro llamado vehemente a que se apruebe el juicio de responsabilidades. Un juicio de responsabilidades que por memoria, verdad y justicia tiene derecho el pueblo boliviano. Los bolivianos tenemos el derecho a conocer la verdad de qué es lo que ha ocurrido, y eso solamente se va a dar en una investigación amplia, limpia, imparcial, como recomienda también vehementemente el informe del GIEI Bolivia. Y ahí, por supuesto, es importante el concurso de los líderes de la oposición y de sus bancadas parlamentarias. Y bueno, vamos a ver si están a la altura del reto que la dignidad y la nación boliviana hoy finalmente les invoca. Me detengo en dos elementos. El primero, un tuit de Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos, que lo ponemos en pantalla para leerlo y compartirlo con la audiencia. Luis Almagro, que escribió hace algunos minutos, dice: hemos tomado nota de la publicación del informe del GIEI Bolivia. Sin perjuicio de un análisis del mismo en los próximos días, consideramos que contiene importantes elementos a ser presentados ante la Corte Penal Internacional y la Corte Internacional de Justicia. Nos gustaría su interpretación de este tuit enseguida, embajador. Y a propósito del pedido de renuncia que hicieron militares y policías al presidente Evo Morales en ese momento, el GIEI concluyó que las Fuerzas Armadas y la policía contribuyeron con el pedido de renuncia al proceso de inestabilidad política. ¿Cómo? En el texto, embajador, dice: para garantizar el funcionamiento adecuado del Estado democrático, las instituciones militares o policiales no deben hacer sugerencias o recomendaciones de orden político a gobernantes, especialmente en un tema tan delicado como la renuncia a funciones públicas. Su interpretación, embajador. Empecemos por el final, más claro el agua cristalina, ¿no? El GIEI Bolivia establece que en Bolivia ha habido un golpe de Estado, que ha habido una sublevación de la policía y de las Fuerzas Armadas, y esa misma sublevación es la que ha acompañado finalmente a la conclusión de un golpe de Estado, que una persona que no estaba en la línea de sucesión constitucional se autonombre, para usar la terminología que usa el GIEI, se autoproclame, para usar la terminología que usa el GIEI Bolivia. Y bueno, es una situación que abarca, yo creo, una recomendación no solamente para Bolivia, sino para todos los países. El hecho que las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana le hayan sugerido al presidente constitucional la renuncia a su cargo, que es una sugerencia que el GIEI lo entiende como un ultimátum, marca, Iván, un retroceso de más de 40 años en la vida institucional, no solo de Bolivia, sino de todos los países de la región. Hace 40 años que los militares no deliberaban en los términos en los que establece con una claridad absolutamente meridiana el GIEI Bolivia. Y es una situación que, además de confirmar el hecho de que sí hubo un golpe de Estado, es una salvaguarda para que esta situación no vuelva a ocurrir, no vuelva a darse en el contexto no solamente de Bolivia, sino de todos los países. Sobre la publicación del señor Almagro,
el señor Almagro no deja de sorprendernos. Y no solamente él sorprende a Bolivia, sino sorprende a muchos países de la Organización de Estados Americanos. Él es un servidor de los estados. Y por esas actuaciones, como por ese informe que emitió el 11 de agosto, y por esa actuación que hemos visto ahora, de tomarse y arrogarse determinaciones a nombre de la Organización de Estados Americanos, sin que hayan sido consideradas en ninguno de los dos órganos de gobierno que tiene la OEA. La OEA tiene dos órganos de gobierno, Iván, el Consejo Permanente y la Asamblea General. Ninguno de estos dos órganos, ni siquiera una comisión ha considerado jamás el caso boliviano, y el señor Almagro, cual si fuera dueño de la institución internacional que abarca 34 países, toma una iniciativa que marca además una desesperación profunda, ¿no? Y hay un error jurídico gravísimo. Yo no sé si el señor Almagro será o no abogado, seguramente no es, porque menciona incluso en un tuit a la Corte Internacional de Justicia. La Corte Internacional de Justicia es un órgano para solucionar controversias entre estados. Yo no sé, en la mente ya quizá desvariada del señor Almagro, ¿con qué otro estado tenemos nosotros un conflicto para pretender llevar el caso a esta instancia internacional? Muestra la desesperación, Iván, muestra la desesperación porque el mismo informe que viene y tiene una cadena de coalición de la misma organización, porque es la CIDH la que hace el informe, y el rechazo a la CIDH promueve la creación del GI, y todo parte de la misma organización. Finalmente, el mismo informe establece que al haber expedido a las 4 de la mañana un informe ilegal, porque es ilegal el informe, ese informe jamás debe haber existido porque no estaba contenido en el convenio, es un informe ilegal porque nunca fue presentado antes al Estado, se traduce en una acción política deliberada de generar el desequilibrio final a favor de un golpe de Estado y la desinstitucionalización de una nación. Ese elemento es el que desencadena la violencia extrema, la sugerencia de las Fuerzas Armadas para una renuncia, la renuncia del presidente y el quiebre constitucional al que sobreviene el golpe de Estado y cuyo corolario final es la violación de los derechos humanos. Todo pasa en el mismo día se pronuncia ese informe, ese mismo día se sugiere la renuncia del presidente, ese mismo día se toma rehenes a los familiares de las autoridades, se queman domicilios, se cercan nuestros domicilios, amenazan a nuestras familias, ese mismo día tiene que renunciar el presidente, ese mismo día el país se derrumba por una obra del señor Almagro, con un informe además de ilegal falso. Amigos, contundente, le viene la noche negra al señor Almagro. Este es el primer paso para enjuiciar al orco del pantano, que fue el culpable de las matanzas finalmente del golpe de Estado que se dio en Bolivia. Ahora sabemos por qué en el Perú rápidamente la OEA, donde es secretario general todavía el señor Almagro, no hicieron lo mismo. Por eso salieron a reconocer que en el Perú había ganado las elecciones porque cometieron un gravísimo error en Bolivia. Y por eso ahora van a tener que ir a rendir cuentas ante la justicia. Amigos, soy Wilmer Domínguez Remar y es importante que estemos enterados de todo lo que ocurre, porque quien está bien enterado jamás será manipulado. Yo quiero compartirles entonces, amigos, nos vamos a atrever a hacer un llamado fundamental a la población. El día 26, el gabinete del profesor Pedro Castillo acudirá al Congreso, ¿sí?, para presentar y que el Congreso le dé su aprobación, su visto bueno. Es así, lamentablemente, las reglas de la democracia peruana. Entonces, 26 de agosto, gran movilización por la democracia peruana en respaldo al presidente. Esta tiene que ser la más grande movilización nunca antes vista en el Perú. Si queremos cortar este golpe de Estado que se viene, que se está fraguando, si queremos parar en seco a los de la ultraderecha y a los corruptos secuaces que tiene, tenemos todo el pueblo peruano, lo largo y ancho del país, movilizarnos en respaldo a este gobierno democráticamente elegido por el pueblo y que está no para volver, repito, al Perú un país comunista, chavista, nada de esto.
sino simplemente para que exista un país con posibilidades de desarrollo, un país con posibilidades de una verdadera democracia y de justicia. Y por supuesto, oportunidades de negocio para todo el país. Queremos acabar con los monopolios para que todo peruano que quiera montar su negocio, que quiera montar su industria, pueda surgir adelante. Mientras existan monopolios, no hay forma de que los peruanos trabajadores, emprendedores puedan salir adelante. Eso es así. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a quedar en tu casa viendo la tele? ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a quedar solamente mirando el programa de Wilmer Domínguez Inti Noticias? No, tienes tu teléfono, ahí donde estés, vas. Gran movilización. Tenemos que hacerle sentir a ese Congreso que no representa al pueblo peruano y que el pueblo peruano los va a sacar del Congreso si insisten en boicotear, en torpedear la gran transformación que el pueblo peruano ha elegido. Hemos ganado las elecciones los que queremos el cambio, la transformación. Y por lo tanto, lo lógico es que si no quieren participar, pues no participen en la transformación, pero no se pongan a torpedear y menos a tratar de dar un golpe de Estado. Eso no lo va a permitir el pueblo peruano. Señora Alba, no haga el ridículo. ¿Quiere usted ser la Yanine Áñez del Perú? ¿Quiere pasar a la historia como la Yanine Áñez del Perú? Le acabo de pasar un video para que se entere cómo ha acabado la señora Yanine Áñez en la cárcel. ¿Así quiere acabar sus días, señora presidenta del Congreso? ¿Así quieren acabar el señor Murillo allá en Estados Unidos prisionero y todos los golpistas bolivianos? ¿Así quieren acabar los golpistas peruanos también? Señor Barnechea, ¿usted quiere acabar en la cárcel por golpista? ¿Usted, señor Montoya, quiere acabar en la cárcel por golpista? Adelante, si ustedes quieren acabar en la cárcel por golpistas. Es su decisión. Pero el pueblo peruano se pondrá de manera siempre pacífica, absolutamente democrática y en una gran fiesta nacional, reivindicando quienes ganaron las elecciones. Y quienes ganaron las elecciones somos todo el pueblo peruano, inclusive nuestros hermanitos que están todavía dormidos, manipulados por la prensa basura sicaria del Perú. Hasta ellos son nuestros hermanos y por ellos vamos a luchar. Así que, amigos, es el momento de demostrarle a la ultraderecha y a los medios de comunicación basura del Perú quién es el pueblo peruano y quién es el soberano del Perú. El soberano es el pueblo, ese pueblo digno, valiente, decidido, lleno de esperanza, de alegría, de dignidad, que jamás permitirá un nuevo Fujimori, un nuevo periodo neoliberal lleno de corrupción, de narcotráfico y de corrupción. Señores, se acabó. El Perú a partir de ahora se levanta en su dignidad a luchar en contra de la corrupción. ¿Qué va a hacer el norte? El norte va a seguir siendo el hazmerreír del pueblo peruano. ¿Qué pasa con Trujillo? ¿Qué pasa con Piura? ¿Van a seguir apoyando a la corrupción? Por favor, hermanos, no sean la vergüenza nacional. Nuestros hermanos del sur dan el ejemplo. ¿Y qué pasa con nuestros hermanos del norte? Amigos, despierten, por favor. 26 de agosto, gran movilización nacional por la democracia peruana en respaldo al presidente y a su gabinete. No vamos a permitir que se tumben ningún ministro más. Entiéndanlo. Y si ustedes se tumban a ese gabinete, nos vamos a tumbar el Congreso. Así de claro está pintada la cancha. No vamos a permitir que miserables, corruptos, fascistas, traidores se impongan a la inmensa mayoría del pueblo peruano, que somos peruanos dignos, honorables, valientes. Así que, amigos, este es el mensaje. Corre la voz, por favor, para que todo el pueblo peruano se movilice en respaldo al presidente. Y este sábado Arequipa va a dar la voz. No van a permitir que la mafia fujimontesinista ensucie las calles de Arequipa con esa lacra. Amigos de Arequipa, demuestren al pueblo peruano quiénes son ustedes. Nunca más Fujimori en el Perú, jamás. El lugar de la señora Keiko está en la cárcel
por corrupta, narcotraficante. Y el señor Vladimiro Montesinos tiene que saber que ya no gobierna en el Perú. Se acabó su influencia. Podrá controlar algunos títeres por ahí en la Marina y en el Ejército, seguramente, pero están contados sus días, llegaron a su fin. Así que, profesor Pedro Castillo, fájese bien los pantalones, que todo el pueblo peruano está con usted. Señor Guido Bellido, ninguna renuncia más de su gabinete, ni una sola. Póngase bien los pantalones, usted también, que eso es lo que, para eso lo hemos elegido ahí, para que usted esté defendiendo al pueblo peruano como corresponde. Amigos, hemos llegado al fin de este programa. Por favor, compártelo, divúlgalo. Necesitamos que el pueblo peruano, en pie de guerra, democráticamente, pacíficamente, le diga a la ultraderecha que no pasarán, que nunca más terrorismo de Estado en el Perú. A partir de ahora, democracia verdadera. Eso es lo que pedimos, eso es lo que exigimos, eso es lo que nos han negado siempre y ahora la vamos a conquistar. Amigos, nunca nadie te va a regalar la democracia, la tienes que luchar. Así que ponte las pilas, peruano, peruana. Hiki sin cama, Culiatanaca, Gilatanaca. Aquí estaremos transmitiendo una gran maratón, como lo hemos hecho siempre en los momentos más difíciles de la patria, apoyando a nuestro pueblo peruano, enlazándonos con nuestros youtubers que están allá defendiendo, haciendo el trabajo que la prensa basura jamás ha hecho y jamás hará, porque la prensa basura no representa al pueblo peruano. Gracias, amigos, amigas. Hasta la próxima.